Guiones y guionistas, capítulo 151. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del viajero mundo de los guionistas y el heroico arte de los guiones. Hoy volvemos a hablar del viaje del héroe y lo hacemos a través de su protagonista. ¿Quién es el héroe? ¿Cuál es su función en la historia? Nos vamos directamente a la fuente principal, que es el libro El viaje del escritor de Christopher Vogler, para ver qué hace el héroe en el viaje del héroe. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursos de guiones y guionistas, esta semana tenemos 2 clases más. Os recuerdo que ya hay 18 cursos de guión y por una suscripción de tan solo $10 tenéis acceso a todos, a los 18. Y hoy sale la 4ª clase del curso de guión de terror y veremos en qué consiste el terror psicológico. Analizaremos el subgénero del guión del terror psicológico y un poquito cuáles son sus características principales, por si acaso os animáis a escribir algún guión así. Y el sábado continúa el curso de guión de recursos de comedia con una clase en la que vamos a analizar el humor existencial, que es un poquito el que surge de nuestra propia identidad. Y claro, como en todas estas clases, vamos a hacerlo viendo muchos ejemplos para que nos queden claros todos estos recursos de comedia y podamos utilizarlos en nuestros guiones. Ya sabéis que podéis proponer nuevos cursos y votar cuál queréis que haga en la web, aquí en davidestebancuero.com. Os adelanto que en 2 semanas comienzan 2 cursos nuevos. Guión de cómic, que es uno que me estabais pidiendo por ahí, bueno, pues ya está. En este curso vamos a analizar qué pasos hay que seguir para idear y escribir el guión de un cómic, desde lo que es el formato, ¿no?, y la idea, a la propuesta al dibujante. Porque, bueno, como bien os podéis imaginar, es muy distinto la forma en la que se presenta un guión de cómic a un guión de cine, por ejemplo, que es de lo que solemos hablar más. Y también empezaremos un curso de marca personal para guionistas, en el que vamos a ver un poco las técnicas, las herramientas que necesitamos para crear una marca personal que nos haga destacar como guionistas en la industria audiovisual. Este está encaminado un poquito más, no solo a los que queréis aprender guiones, sino a los que queréis realmente ganaros la vida como guionistas. Bueno, pues hay que trabajarse la marca personal. Afortunadamente es algo que ahora es mucho más fácil que antiguamente y, bueno, están las redes sociales, están las páginas web, están el LinkedIn, o sea, hay muchas formas que vamos a ir viendo para que vosotros os podáis crear vuestra marca personal única y os llueva el trabajo. Y ahora sí, pasamos a el viaje del escritor. En Guiones y Guionistas ya dedicamos un podcast entero explicando qué era el viaje del héroe y cómo podíamos aplicarlo a nuestras historias. Pero hoy quiero adentrarme un poquito más en la figura de su protagonista, el héroe. Y qué mejor que hacerlo de la mano de uno de los autores que más lo ha analizado, Christopher Vogler. Os pongo en antecedentes. Vogler es un analista de guiones que ha evaluado más de 10.000 guiones. Trabajó durante muchos años en Disney, que es un poquito cuando escribió este libro, ¿no?, del viaje del escritor, y ahora está en 20th Century Fox. Bueno, pues Vogler, a finales de los años 90, del siglo pasado, obviamente, revisó el clásico viaje del héroe que había desarrollado Joseph Campbell y Jung, y lo que hizo fue adaptarlo a la escritura de narrativa y de guiones. Básicamente lo que hizo fue trasladar el lenguaje académico de Campbell y los ejemplos mitológicos a ejemplos modernos de películas, pues, actuales y también películas clásicas, pero bueno, películas. Y en este proceso lo que hizo fue reducir el monomito de Joseph Campbell, que lo hacía en 17 pasos, a 12 pasos. Y así fue cuando se creó lo que es el viaje del héroe, del que normalmente se habla más. Y él escribió un libro de Writer's Journey, que se ha traducido en España como el viaje del escritor, pero bueno, también podría ser el viaje del guionista, porque writers quiere decir guionista. Y en este texto, además de explicar con detenimiento las etapas del viaje del héroe, lo que hizo fue analizar los arquetipos, es decir, los personajes recurrentes que se repiten en todas las historias, de los cuales ya había hablado Jung en su momento. Vogler habla sobre todo de 7, que son los principales, los que salen más. Bueno, pues hoy vamos a recurrir a este libro, El viaje del escritor, para ver cuál es la función del héroe en este viaje, que es uno de ellos, el primero de estos 7 de los que habla. La palabra héroe proviene del griego y significa proteger y servir. O sea, básicamente un héroe es alguien capaz de sacrificar sus propias necesidades en beneficio de los demás o en beneficio de un ideal.
Un héroe tiene varias funciones dramáticas en la narración, vamos a ver cuáles. Vogler también habla de unas funciones psicológicas en su libro, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos con las dramáticas, las narrativas, que son un poco las que más nos van a influenciar a nuestro trabajo como guionistas. La primera de las funciones que habla es de la identificación con el público. Porque, bueno, cuando escuchamos un cuento, cuando escuchamos vemos una obra de teatro, una película, nos gusta identificarnos con el héroe, ¿no? Como fundirnos con él, percibir el mundo de la historia a través de sus ojos. Por eso los héroes necesitan de algunas cualidades dignas de admiración que nos hagan querer parecernos a ellos. Porque, bueno, los héroes aman, luchan, sufren, también de repente se sienten mal, también pues tienen ganas de venganza, o sea, tienen como muchas de las emociones en las cuales nos podemos identificar con ellos porque nosotros las vivimos. Pero por otro lado también tienen esas cualidades admirables que nosotros queremos tener, ¿no? Y va a ser así, nosotros a lo largo de la historia vamos a identificarnos con ellos. Además de estas cualidades universales, también hay que hacerlos únicos, que no sean estereotipados, con lo cual, bueno, también vamos a tener que, como ya veremos más adelante, ponerles defectos y cosas imperfectas que también nos identificaremos con esos defectos de ellos, ¿no? Por eso no queremos héroes que sean como una roca y que sean perfectos. La siguiente función es el crecimiento. Un héroe a lo largo de la historia va a tener que aprender algo, va a tener que crecer. De hecho, muchas veces cuando estamos viendo un guión y decimos, hay varios personajes ahí principales y dices, pero ¿cuál de los dos es el protagonista, ¿no? ¿Cuál es el héroe? Como que te cuesta reconocerlo, ¿no? Bueno, pues uno de los baremos muchas veces suele ser quién aprende más a lo largo de la historia, quién crece más. Y muchas veces eso, como que el meollo de la historia es ese aprendizaje que tiene el héroe a través del mentor o a través incluso, yo que sé, de su pareja, de su amante, o incluso también puede aprender a lo largo de lo que es el enfrentamiento contra el villano o contra el antagonista, ¿no? Y a partir de ese proceso, él va a tener ese proceso de crecimiento y de aprendizaje, que es un poco lo que caracteriza a los héroes también. Otra de sus funciones es la acción, ¿no? Hacer, actuar. El héroe suele ser el personaje más activo del guión y la voluntad del héroe, ¿no? Los deseos, esos impulsos, es lo que hacen que se provoca que avancen las historias. Esto, bueno, suele pasar a lo largo de la película, pero es fundamental que pase al final. Al final nuestro héroe tiene que ser activo y en ese clímax, en esa resolución, él tiene que ser el que... Claro, con todo lo que ha aprendido a lo largo de la historia y a lo largo de su viaje, ¿no? De este viaje del héroe, es lo que le tiene que llevar a actuar en esa parte final e intentar actuar, ¿no? De esa forma heroica en la parte final e intentar, bueno, pues luchar por ese objetivo y por resolver ese conflicto que le ha tenido a lo largo de toda la historia. Otra de sus funciones, como veíamos al principio, es el sacrificio. Porque realmente la verdadera marca del héroe no es el valor ni la fortaleza que suelen tenerlos, y está muy bien que los tengan, sino el sacrificio. El héroe tiene que estar en disposición de poder perder, ¿no? De poder desprenderse de algo que tenga mucho valor, muchas veces es incluso la propia vida, ¿no? De eso, esa imagen heroica, ¿no? Del héroe, pero él tiene que poder perder eso en beneficio de un ideal, en beneficio del grupo al que pertenece. Y esa realmente es la marca del héroe, esa capacidad de sacrificio. Otra de las funciones es el enfrentamiento con la muerte. En el corazón de cada historia, al final hay una especie de enfrentamiento con la muerte, que no siempre es que me enfrento con la muerte con los malos, con la espada, sino hay veces que es una especie como de muerte simbólica, ¿no? Es como que... Puede ser eso, un asunto amoroso, o puede ser una aventura en la que el héroe puede vencer o puede perder, y eso es simbólicamente el enfrentamiento a la muerte. Y a partir de ese enfrentamiento a la muerte, los héroes nos enseñan porque, claro, hay veces que en ese enfrentamiento a la muerte ganan y entonces dicen, bueno, pues la muerte tampoco es para tanto, ¿no? O otras veces mueren simbólicamente, ¿no? Los héroes y luego renacen. Y entonces ahí nosotros hemos aprendido algo en ese proceso. Nosotros como espectadores hemos aprendido que se puede luchar contra la muerte y renacer a partir de ahí. Porque lo importante de estos héroes es que aceptan el riesgo de enfrentarse a la muerte. Y ahí, claro, nosotros nos vemos reflejados y decimos, queremos ser como ellos. Y aprendemos también un poco en toda esta historia, en esta narración.
Claro, porque entronca un poco con ese sacrificio anterior. Se enfrentan a la muerte, a un riesgo de morir y claro, se están sacrificando por ese gran ideal, ¿no? De hecho, grandes héroes en la vida real, ¿no? Como yo que sé, Martin Luther King o el propio Gandhi, lo que hacen con sus vidas es darla a un sacrificio, ¿no? Por unos ideales que ellos defienden. Y luego es curioso también que el heroísmo muchas veces no es solamente un atributo que se le puede dar al arquetipo del héroe. Hay otro tipo de personajes, pues como el mentor, o bueno, o incluso los villanos o todos, que luego de repente pueden tener un acto heroico. No sé si recordáis esa imagen de Berlín en La Casa de Papel en el último episodio, cuando de repente él, que no es héroe para nada, sí que tiene un sacrificio final y un acto heroico para que los demás compañeros puedan salir y puedan sobrevivir. O por ejemplo, Obi-Wan Kenobi en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. Él es mentor a lo largo de toda la historia, pero al final se pone como una máscara del héroe para sacrificarse y que Luke pueda escapar de la Estrella de la Muerte. Bueno, eso también podemos tener ese concepto. Porque claro, estas cosas, lo del viaje del héroe y los arquetipos, no es algo como matemático de es así, sino que puede haber híbridos, el héroe se puede mezclar con otros arquetipos pueden también de repente convertirse en algún momento de la historia en héroes, ¿no? Lo importante es que se nos vayan quedando un poco los conceptos. También es importante hablar de los defectos de los personajes. Nosotros tenemos que a nuestro héroe crearle defectos, debilidades, rarezas, manías, para que parezcan más verosímiles y atractivos, ¿no? Porque los defectos en el fondo van a ser ese punto de partida y como incompleto, ¿no? Con el que va a empezar nuestro héroe, desde el cual el personaje va a poder crecer. Si tú ya eres perfecto, no tienes ningún defecto, pues claro, así va a ser difícil que tengas un proceso de aprendizaje, ¿no? Al principio hay que crearle esa especie de defecto, de cosa imperfecta, que a lo largo de todo el viaje él va a poder subsanarlo al final y va a poder aprender y perder ese defecto y mejorar como persona. Y no solamente el héroe, sino nosotros también como espectadores vamos a ver cómo él mejora y cómo subsana esto y podemos incluso pues aprenderlo a utilizarlo en nuestra vida, ¿no? Y incluso replantearnos si queremos cambiar alguna de nuestras cosas, ¿no? Y por último quiero hablar de las variantes del héroe, porque los héroes no son un tipo de héroe. O sea, hay distintos tipos de héroes y, bueno, vamos a ver algunos para también que os vayáis visualizando un poquito cómo podemos utilizar, ¿no?, el arquetipo del héroe en nuestras propias historias. Por un lado, los héroes pueden ser resueltos o reticentes. Los héroes como más resueltos son los héroes activos, los entusiastas, los comprometidos con la aventura, el típico héroe que se motiva a sí mismo, ¿no? Y que siempre va avanzando con valentía, que no duda, ¿no? Esa sí que es un poco como la imagen más clara que tenemos de héroe. Pero no la única, porque también hay héroes que son reticentes, vacilantes, que son como más pasivos, más remisos, que tienen como muchas más dudas, y que esos sí que son los que necesitan de esa motivación extra y que les empuje a la aventura. Pero claro, este tipo de héroes no van a poder seguir así toda la película, toda la historia. Va a llegar un momento, normalmente en la parte final, en que estos héroes van a tener que pasar a la acción y van a tener que ser mucho más activos y más luchar de una forma valerosa por sus objetivos en la historia. O sea, esto sí que, bueno, nosotros podemos trabajar héroes que sean más vacilantes, más dubitativos, pero va a llegar un momento en la historia que no se nos olvide que van a tener que agarrar al toro por los cuernos y sacar ese lado heroico que tienen, ¿no? Otro tipo de héroes muy curiosos son los antihéroes, que en esto sí que hay que aclararlo. O sea, un antihéroe no es lo opuesto del héroe, ¿no? Un antihéroe es una variante del héroe. Y aquí hay como dos tipos de héroes. Están por un lado los antihéroes que son como más cínicos, que son más heridos, que son los que tienen como una especie como de herida, que por un lado parecen héroes convencionales, pero tienen mucho cinismo y que claro, hay algo ahí en ellos que les... bueno, para que os hagáis una idea, es tipo Humphrey Bogart, ¿no?, en Casablanca o en el Halcón Maltés. En Casablanca él es un antihéroe porque está todo el rato diciendo que él no va a ayudar a luchar a los buenos contra los nazis, él está totalmente descreído del amor, pero claro, al final actúa heroicamente y cuando acaba la película decimos, sí, este tipo es un héroe porque actúa heroicamente al final. Y se sacrifica su amor por un bien mucho más grande que es luchar contra el nazismo, ¿no?
Claro, de este tipo de héroes también están los héroes como más rebeldes, más fuera de la sociedad, más tipo James Dean, rebeldes sin causa, que por eso nos gusta mucho también a los espectadores, ¿no? Porque ¿no? Tiene ese punto rebelde que al espectador le enamora. Luego también hay otro tipo de antihéroes que son los antihéroes trágicos, la típica idea clásica del héroe trágico, que son personajes que no son admirables, que no son de nuestro agrado, que son héroes imperfectos, que nunca superan esos demonios internos que tienen, ¿no? Al revés, son abatidos por ellos. Hablo de héroes como Macbeth, o sea, de antihéroes como Macbeth, como Scarface, que realmente no nos caen simpáticos, ¿no? Antihéroes como Tony Soprano o incluso Walter White, que son personajes que actúan muy mal muchas veces y que incluso aunque nosotros les queremos y para nosotros son nuestro protagonista, pero realmente actúan fatal y hacen cosas de las cuales no nos sentimos identificados para nada, ¿no? O sea, son antihéroes con una gran dosis de negatividad, pero no dejan de ser una variante de héroe. También podemos diferenciar los héroes sociables o los héroes solitarios. En general, los héroes suelen ser sociables, la mayoría de los héroes, ¿no? Parten de una sociedad a comienzo de la historia y luego, bueno, pues como con el clásico viaje del héroe, se separan de esa sociedad para buscar, para llegar a ese otro espacio de estado especial fuera de la sociedad donde van a luchar por su objetivo. Y después suelen volver a la sociedad, a su tribu, ¿no? Después en esta parte final. Aunque bueno, es verdad que hay muchas veces que tienen que decidir entre volver al mundo ordinario del viaje del héroe, que hemos visto en el primer acto, o quedarse en ese mundo especial del segundo acto. Y algunas veces incluso no vuelven y se quedan allí. Pero luego hay otro tipo de héroes, que son los héroes solitarios, que son los que comienzan la historia fuera de la sociedad. Estos son los típicos personajes del western, que están como aislados del mundo, ¿no? Viven ahí alejados de todo, y porque están peleados con la sociedad, y su camino es al revés. Viven sus aventuras en el viaje del grupo, ¿no? Que vuelven o sea, van a la sociedad en este segundo acto donde viven ahí todas las aventuras y luego al final pues tienen que decidir si vuelven a la sociedad o se quedan en la comunidad. Y por último estarían una especie de héroes catalizadores, de los que también habla Vogler en su libro. Estos héroes no sufren ninguna transformación a lo largo de la historia, son como mucho más rocosos. Estamos hablando de héroes tipo Superman, el llanero solitario, que bueno, que más o menos siguen siempre igual, ¿no? Y como que no aprenden nada, ¿no? En la historia. Pero sí que son catalizadores de las transformaciones de los demás. A los demás sí les ayudan con sus actos y también les ayudan a que tengan una transformación. Por eso les denomina héroes catalizadores. Bueno, de todas formas, si os interesa el viaje del héroe, decídmelo porque, bueno, puedo ir preparando más capítulos como este en el que hable de alguno de los arquetipos del viaje del héroe, o también puedo preparar algún curso que esté centrado en el viaje del héroe. O yo diría más, incluso puedo preparar un planner, el planner sobre el viaje del héroe, de tal forma que vosotros luego, bueno, lo imprimís como el resto de planners y vayáis rellenando las casillas con vuestra historia para conformar este viaje del héroe o para conformar también, por ejemplo, los arquetipos, ¿no? Poner ahí todos los arquetipos que tiene el viaje del héroe, explicarlo, ver sus características y todo esto lo vais rellenando vosotros con vuestra propia historia. Bueno, si queréis algo de esto, vosotros decídmelo y yo me lo preparo. Y con esto, bueno, termino este programa en el que hemos hablado del papel del héroe en el famoso viaje del héroe. Y si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, en iVoox, en YouTube, que os suscribáis a Spotify o que lo compartáis en redes sociales. Y por supuesto, muchas gracias como siempre de corazón a los que os suscribís a los cursos de la plataforma Guiones y Guionistas, porque, bueno, con vuestro impulso es con lo que conseguimos hacer este podcast. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!